Bueno, gracias a Dios que podemos tener nuestro cuarto estudio de panorama del Nuevo Testamento. Estamos ahora en el Evangelio de Lucas y queremos recordarle también a los que nos están siguiendo por Facebook que estos estudios son un aperitivo, es un asomo a cada uno de los libros para que nos entusiasmemos, para estudiarlo más, para profundizar más en lo personal. Por supuesto que en este breve tiempo no tenemos la pretensión de poder tratar toda la información que pudiéramos manejar en cada uno de estos libros, que son muy enriquecedores, y que un estudio de ellos pudiera tratar meses y años, tanto tiempo como queramos, de acuerdo a cuánto profundizaríamos. Así que gracias a Dios que podemos tener nuestro próximo estudio. Y hoy estaremos viendo el Evangelio de Lucas. Como los otros evangelios, el título se deriva del autor. Lucas, Evangelio de Lucas, porque Lucas es el autor. Así que vamos a tener una oración para introducirnos en el tema. Señor, muchas gracias por el regalo y la posibilidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú te adueñes de este tiempo, que tú nos inspires, que tú nos motives a seguir profundizando en tu palabra. Concede, Señor, que podamos amar más y más tu palabra. Queremos, Señor, entusiasmar a mucha gente con el estudio de la Sagrada Escritura y que podamos abandonar nuestros criterios para que los criterios que tengamos vengan ahora de tu palabra, emanen de la Sagrada Escritura. Bendícenos durante este tiempo y que tu Espíritu Santo pueda aplicarnos tu palabra de acuerdo a la necesidad también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, Evangelio de Lucas. Lucas, muy importante es que Lucas es un evangelio que está escrito por un gentil. Es el único autor gentil que tenemos en el Nuevo Testamento. Todos los demás eran autores judíos, y Pablo distingue a Lucas de los que eran de la circuncisión. La expresión ser de la circuncisión quiere decir que era un judío, que era alguien que practicaba el judaísmo, que era de esa nación. Es una figura de dicción también que se conoce como sinécdoque o metonimia también, que quiere decir el efecto por la causa. Es como se define eso. Y Lucas no es de la circuncisión, así que quiere decir que no es judío, es un gentil. Los historiadores lo identifican como oriundo de Antioquía. Lucas era de Antioquía, probablemente por esta razón. Ustedes saben que Lucas es el escritor de este evangelio y también es el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, o mejor dicho, como alguien ha expresado, Hechos del Espíritu Santo, porque realmente los apóstoles fueron nada más instrumentos del Espíritu Santo. Y Lucas escribe ese libro inspirado por el Espíritu de Dios, y es interesante que hay mucho contenido que gira alrededor también de Antioquía. Probablemente es porque Lucas era de Antioquía. Lucas fue compañero frecuente del apóstol Pablo, y por lo menos desde lo que se narra de la visión macedónica, aparece en el capítulo 16 del libro de Hechos la figura de Lucas, y hasta el final, hasta Pablo en Roma, encontramos a Lucas siendo mencionado en este libro. El apóstol se refiere a Lucas como el médico amado. Lucas era de profesión médico, y eso lo encontramos en Colosenses capítulo 4 versículo 14, donde Pablo hace mención de Lucas como médico amado. Eso es muy, muy interesante y digno de llamar la atención, porque en nuestros días también hay muchos cristianos que han visto los médicos como algo maligno, como algo que debe ser repudiado. Sin embargo, el apóstol Pablo le llama que es un médico, que ya es cristiano, que ama al Señor, pero sigue siendo médico
amado, y no sabemos cuánto pudo ser usado Lucas favorablemente para bendecir a mucha gente, porque Dios no está limitado y Dios obra a través de medios naturales y a través de medios sobrenaturales. Y a veces el instrumento de Dios puede ser natural, puede ser alguien a quien Dios ha dotado con sabiduría, ha dotado con conocimiento, ha dotado con dones y que puede bendecirnos de manera natural. Así que no debemos nunca desechar a aquellas personas que pueden colaborar con nuestra salud y que aun cuando no sean cristianos son instrumentos de Dios. En Lucas encontramos una doble bendición. Tenía esa sabiduría, tenía esos dones y aparte de eso era hijo de Dios y podía contar con el respaldo del Espíritu Santo. Doblemente cuando es cristiano y ha sido dotado con el don de ser médico. Y una de las razones, encontramos que en el Evangelio de Lucas muchas veces este escritor diagnostica las enfermedades. Eso es algo distintivo del Evangelio, es que a veces se dice la persona estaba enferma y se dice con qué estaba enfermo. Bueno, eso puede proceder de que él era médico. La fecha de este Evangelio es probablemente el año del 60 al 62, probablemente. Lucas menciona, la Biblia habla de profecías que se cumplieron. En Lucas se habla de profecías que se cumplieron en el año 70. Ese es el caso de la destrucción del templo y de Jerusalén siendo hollada por los gentiles. Eso ocurrió en el año 70. Hemos hecho referencia, a lo mejor hacemos alguna alusión interesante en la medida que vamos mirando algunos textos de Lucas, y si Lucas lo da como profecía y no lo da como algo que ya se ha materializado, evidentemente es porque está en el futuro. Lo que él está escribiendo ha sido escrito antes de que acontezca. También es probable que esa sea la fecha, al 60 al 62 aproximadamente decía, porque en el libro de Hechos tampoco se hace alusión a acontecimientos tan importantes como las persecuciones de un emperador romano llamado Nerón, que fue muy relevante en desatar una persecución inmensa, este hombre fue un loco, tiene historias tremendas de su agresividad y también de su proyección contra los cristianos. No hay ninguna mención de eso ni en el Evangelio, por supuesto, ni en Hechos, que es de autoría lucana. Así que eso nos indica que el Evangelio debe haberse escrito anteriormente. El destinatario de estos dos volúmenes, Lucas y Hechos, más adelante en otro encuentro vamos a estar hablando un poco más del libro de Hechos, pero los dos volúmenes tienen como destinatario a Teófilo. Teófilo, allí usted puede encontrar en Lucas capítulo 1, donde él escribe, capítulo 1, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Así que este es el primer destinatario de este libro. Y digo primer destinatario porque indudablemente Lucas, probablemente en su mente finita, estaba pensando cuando estaba escribiendo particularmente en Teófilo, pero nosotros sabemos que el verdadero autor de la Biblia es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no solamente estaba teniendo en cuenta a Teófilo, sino estaba teniendo en cuenta a cada uno de los que estamos aquí en esta noche, estaba teniendo en cuenta a la iglesia toda, estaba teniendo en cuenta a toda aquella persona que podía abrazar el mensaje del Evangelio. Y el nombre de Teófilo quiere decir amante de Dios. Así que en la misma palabra podemos encontrar una alusión a todos los que amamos a Dios. Así que somos teófilos en el sentido de que amamos a Dios, amamos su palabra, y también somos receptores de este evangelio que Lucas escribió pensando, probablemente particularmente en Teófilo, pero que el Espíritu nos los transmite también a nosotros.
Y esa expresión bíblica excelentísimo es de tomar en cuenta, excelentísimo Teófilo. Eso nos da un dato también interesante, porque decir excelentísimo, estamos hablando de una persona distinguida. Estábamos pensando también, podía ser un rico, podía ser una persona de gobierno de Roma. Así que Lucas está escribiendo a un personaje relevante. Algunos historiadores incluso han dicho que Lucas fue esclavo, y que fue esclavo de Teófilo. Teófilo le dio la libertad, le dio la posibilidad de estudiar y hacerse médico, y que él estaba muy agradecido y también decidió escribirle acerca del Señor Jesús cuando él lo había conocido. Eso es un dato interesante y que debemos tener en cuenta. También está Lucas estudió en la Universidad de Troas, que era una de las universidades relevantes del momento. Estudió su carrera como médico. Es probable, son datos que podemos aprender. El Evangelio de Lucas también cuenta la Navidad de manera más completa. Es algo que debemos saber de los distintivos de este Evangelio. Lucas es el que cuenta la Navidad de manera más completa de todos los Evangelios. Recuerda que cuando estudiamos Mateo y vimos algunos textos que son textos acerca del nacimiento de Cristo y de los acontecimientos que rodearon la primera Navidad, Marcos, cuando lo vimos, decíamos que no tenía ningún texto que hablara del nacimiento, pero Lucas, uno de los distintivos es que Lucas es el que narra más ampliamente el contexto de la primera Navidad y nos da datos que ningún otro evangelio nos da. Sí, ahí vamos a estar mirando algunos a continuación. Allí incluyó en ese relato, encontramos el nacimiento de Juan el Bautista y lo que aconteció con Zacarías y Elizabeth, su mamá, el anuncio de María, el pesebre, los pastores, Simeón y Ana, lo que vivieron. Encontramos datos muy importantes. Es posible que Lucas dije también que en su intención al escribir este evangelio enfatizara la parte humana de Cristo. El evangelio de Juan, que veremos también más adelante, hace énfasis en la divinidad de que Cristo es Dios, y por eso cuando el evangelio de Juan empieza a hablar del verbo que se hizo carne y que es Dios y que es creador. Pero en el evangelio de Lucas encontramos muchas alusiones a la parte humana y las limitaciones que como humano el Señor poseía. En los evangelios encontramos que Cristo tuvo sed, que tuvo hambre, y bueno, Lucas es uno de los que enfatiza este lado humano y lo hace con la expresión hijo de hombre. O sea que a Cristo se le llamó también hijo de Dios. Reiteradamente algunos evangelios enfatizan que es hijo de Dios. Lucas hace alusión continuamente a que es hijo de hombre. Nosotros sabemos que doctrinalmente Cristo es 100% hombre y 100% Dios, que las dos partes son verdad y que la Biblia las presenta ampliamente para que no tengamos dudas. En Lucas encontramos ese énfasis que Dios se ha hecho hombre y que por decirlo poéticamente, se ha encerrado en paredes humanas y se ha expuesto a las limitaciones humanas para que con ese sacrificio y toda esa limitación nosotros pudiéramos ser beneficiados. El evangelio es un evangelio también que se presenta de manera particular a los pecadores. Encontramos el énfasis de las muchas figuras a las que se hace alusión. Encontramos, por ejemplo, a Zaqueo, encontramos a aquella mujer que ungió los pies del Señor, y encontramos otra serie de personas que se distinguían por su mala vida, por ser personas marginales, por ser personas que deshonraban a Dios, pero lo encontramos presentado en el Evangelio, y como el Evangelio, el mensaje de Dios, está dirigido a los pecadores, no importa de dónde provengan. También es el evangelio de las mujeres. También, usted sabe que en la mujer y en los tiempos bíblicos la mujer fue bastante marginada, fue bastante desechada, no fue tomada en cuenta, pero encontramos en el evangelio de Lucas que como la mujer es presentada como algo que en el cristianismo encuentra valor, que es tomada en cuenta por el Señor, que sirve al Señor y el Señor permite que le sirvan. Algunos de los seguidores de Cristo incluso hubo momentos donde se alarmaron de que Cristo
dejara que las mujeres le sirvieran y estuvieran al lado de él. Se habla también de los niños, otro énfasis del Evangelio, o sea, la importancia que el Señor da a los niños. Bueno, en el Evangelio de Lucas también encontramos parte de esto. El Evangelio también es conocido como el Evangelio de la alabanza. El Evangelio de la alabanza porque en los pasajes navideños encontramos muchas alabanzas, encontramos la canción de María, encontramos la alabanza de Zacarías, encontramos el canto de los ángeles y también el regocijo de Simeón. Ahorita vamos a ver algunos de esos detalles. Y otro distintivo de este evangelio es que el evangelio de Lucas, como ningún otro, recoge más detalles de la muerte, la pasión y la resurrección de Cristo. Si usted quiere un evangelio que dé más detalles acerca de los acontecimientos de la primera Navidad, pues Lucas. Si quiere encontrar más detalles de su muerte, pasión y resurrección, pues también tiene que recurrir a Lucas. Vamos a estar mirando, como dije, es un asomo, vamos a estar mirando algunos pasajes. Quizás hemos seleccionado solamente algunos pasajes que, como dije, repito, es ese aperitivo para introducirnos más y más en cada evangelio y entusiasmarnos a estudiar la Biblia. Vamos a mirar algunos de esos pasajes que son distintivos, que no los vamos a encontrar en otros evangelios, sino que son textos que exclusivamente lo encontramos en Lucas y en ninguna otra porción de la Biblia. Vamos a leer en Lucas capítulo 1, encontramos lo que se plantea el propósito de Lucas. Vuelvo a leer este pasaje del versículo 1 al 4. Mira cómo dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea que Lucas dice que ya muchos se informaron, muchos investigaron acerca de los sucesos del Señor Jesucristo y muchos habían tratado de ponerla en orden. Así que Lucas es uno más dentro de esos investigadores. Lucas es una persona muy culta, un historiador, aparte de su profesión médica. Él es un hombre que es un investigador y tiene ese reto investigativo de poner en orden los sucesos ciertísimos. Y eso hay que enfatizarlo, porque muchos teólogos y muchos estudiosos, incluso eruditos, probablemente han presentado el evangelio como envuelto en mitología. Hubo un hombre que se llamó Rudolf Bultmann y él dijo que hay que desmitologizar los evangelios para encontrar el querigma, que era la enseñanza. El evangelio realmente, todo lo milagroso, todo lo extraordinario, eso realmente es un mito y hay que quitar el mito para encontrar la verdad histórica, la verdadera enseñanza. Pero Lucas dice que estas cosas son ciertísimas y que estamos hablando de un registro histórico. Así que no es mito, es historia, es sucesos de la vida real, y que Lucas todavía está investigando cuando está fresco el acontecimiento, en los mismos tiempos, y probablemente pudo encontrar testigos oculares que vivieron y vieron muchas de las cosas que ahora él escribe. Sigue diciendo en el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Así que ahí encontramos que Lucas no fue de esos testigos. Él recibe, él investiga y escucha de aquellos que realmente lo vivieron. Dice también el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que Teófilo había estado recibiendo un discipulado, había estado recibiendo enseñanzas del evangelio, y Lucas quiere acentuar, quiere respaldar lo que Teófilo ha ido recibiendo con datos históricos precisos. También debemos añadir, porque creo que en uno de los estudios que estuvimos viendo en tiempo pasado, hablamos de la inspiración, que la Biblia es un libro inspirado por Dios, pero también decíamos que la inspiración no quiere decir que es una inspiración mecánica, que eso quiere decir que no es un dictado,
que no es que Dios le está dictando palabra por palabra y él está siguiendo un dictado que viene del cielo o del Espíritu. No, no, no. La inspiración no quita la personalidad. La inspiración no quita el acervo cultural de cada persona. La inspiración no quita que los que escribieron investigaron, usaron sus palabras, usaron su estilo. Y por eso cuando nosotros queremos estudiar la Biblia, tenemos que tomar en cuenta que hay que investigar el contexto en el que se escribió, quién lo escribió, porque la Biblia tiene una variedad de estilos. No es lo mismo. Nosotros no podemos, a lo mejor decimos en esta noche, bueno, yo quisiera leer a Lucas en griego, como se escribió allí directamente del idioma original. No lo podemos hacer, pero si usted pudiera leer en el griego, a lo mejor pudiera valorar cómo Lucas escribió en un tono académico, en tanto que otros escritores del Nuevo Testamento que no eran tan cultos como Lucas, pues escribieron con su vocabulario que no era de tanta altura, de tanto nivel, porque no eran personas tan estudiadas. También Pablo en sus escritos, Pablo era un erudito a los pies de Gamaliel, dice la Biblia, fue un hombre muy instruido, y cada uno escribió con ese bagaje histórico que tenía. Así que la inspiración lo que quiere decir es que Dios estuvo guiando cada proceso y usó a cada ser humano y cada investigación y cada preparación y cada cultura personal. Así que cuando nosotros queremos saber, bueno, ¿quién es este autor? Lucas es médico y es un historiador. Pablo es un erudito, es un hombre religioso. Pedro es un pescador. Pues con decir eso, ya hay una serie de datos que enseguida tenemos en la mano que nos ayudan a comprender el texto bíblico. Entonces, dicho eso, podemos entender que Lucas haya investigado, que Lucas haya averiguado, que él haya entrado en ese proceso de averiguación y de recopilación de datos y que luego haya ordenado eso no niega ni por un instante que ese texto es inspirado y que el verdadero autor en última instancia es Dios y que Lucas fue un instrumento en las manos del Espíritu Santo. Ahora, así que ese dato lo señalo para tenerlo en cuenta. Eso es un dato que debemos tener en cuenta para interpretar la Biblia. Para interpretar la Biblia debemos tener en cuenta eso. Por eso es que la Biblia tiene elementos, datos históricos, culturales, geográficos, idiomáticos, y eso nos puede ayudar a entender mucho la Biblia. No es un estorbo, puede ser enriquecedor. Ahora encontramos el primer pasaje que no lo encontramos en los otros evangelios. Vamos a tomar este mismo para ver algunos de los textos que son singulares de este evangelio de Lucas. Anuncio del nacimiento de Juan. ¿Qué Juan es este? Juan el Bautista. Bueno, otros evangelios como Marcos ya nos empiezan a hablar de la predicación de Juan el Bautista y cómo estaba profetizado por el libro de Isaías que iba a aparecer un precursor, alguien que iba a estar preparando el camino del Señor. Bueno, Lucas va un poco más atrás en su evangelio y nos narra quiénes fueron los padres de Juan el Bautista, cuál era la situación que pasaba y cómo milagrosamente apareció este hombre, Juan el Bautista, y que Dios tenía planes específicos con este hombre. Dice la Biblia en el versículo 5 que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Así que encontramos un matrimonio sacerdotal. Encontramos gente que eran levitas. Y dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Recientemente prediqué sobre este texto en la iglesia, así que lo tengo bastante fresco en mi mente. Y ese día estaba expresando cómo la gente que es fiel a Dios y que anda irreprensible, eso no quiere decir que no pueden tener problemas, eso no quiere decir que no tienen dificultades, eso no quiere decir que no puedan aparecer tristezas en su vida, porque Zacarías y Elizabeth eran justos, irreprensibles, dice aquí la Biblia, eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero
Zacarías y Elizabeth tenían un problema. ¿Cuál era el problema de ellos? Ya ellos eran ancianos, como vamos a leer. Dice la Biblia, versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Eso es una razón para estar tristes, es una razón para estar acongojados. Yo creo que sí. Y para un judío, que su mujer fuera estéril, eso podía ser símbolo de un montón de cosas negativas. Algunos podrían pensar que el favor de Dios no estaba en ellos, pero cuando leemos el texto bíblico nos damos cuenta que Dios está contento porque son justos, son irreprensibles, pero tienen un problema. Se puede ser fiel a Dios y tener problemas y tener limitaciones. Así que dice la Biblia en el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Eso quiere decir que eran fieles a Dios en su vida ético-moral, ellos estaban agradados, tenían santidad delante de Dios y eran gente que estaba sirviendo, no había dejado de servir a Dios. Muchas personas pueden decir, yo tengo un problema, Dios no me ha respondido a la oración, así que no voy a servir a Dios. Ese no era el caso de Zacarías y Elizabeth. Eran ancianos, habían orado, como vamos a ver, por mucho tiempo, andaban rectamente delante de Dios a pesar de que Dios no había contestado esa oración y estaban sirviéndole a Dios. Dice, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le presentó un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Así que eso es algo que no se da todos los días, eso es algo singular, la aparición de un ángel con un mensaje tremendo para Zacarías. Zacarías podía asustarse y bueno, de hecho se asustó y podía pensar, bueno, ¿qué significa esta visitación angelical? Eso puede significar que Dios no está respaldándome, que Dios lo envía a matarme, a eliminarme, pero no era el caso. Hay un mensajero celestial por orden divina que viene con buenas noticias en la vejez, mientras él sirve y agrada a Dios. Y dice el versículo 2, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Había estado orando a Zacarías por mucho tiempo, ya era anciano, había estado orando por mucho tiempo, y a pesar de que esa oración se había tardado, a pesar de que habían pasado los años y él era anciano, a pesar de que su esposa seguía estéril, él también estaba sirviéndole al Señor. Es un mensaje muy lindo para nosotros. Dice la Biblia, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y entonces dice, porque habrá tenido tristeza Zacarías. Yo creo que sí, que muchas veces se habrá sentido triste, se habrá sentido solo. A lo mejor hasta se había acomplejado Zacarías y Elizabeth de que tanta gente podía tener hijos y a lo mejor no tenían la fidelidad de ellos, no servían al Señor y tenían hijos. Pero el Señor le dice en el versículo 14, a través del ángel, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Así que en esta Navidad, y escogí el pasaje de Lucas, dentro de los que seleccioné para compartir y que sea ese asomo, pensé en este porque estamos precisamente pasando este tiempo en el que celebramos que Cristo vino al mundo y bueno, a lo mejor han pasado mucho tiempo de tristeza, de que hemos estado orando, hemos estado sirviendo, hemos estado agradando a Dios, pero llega un día que Dios responde a la oración. Amén. Y yo no sé el tiempo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero Dios tiene un tiempo. En el calendario de Dios hay un tiempo en el que el Señor dice que tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán. Así como ellos por Juan el Bautista, nosotros por una respuesta que el Señor nos dará en su tiempo. Y dice la Biblia que este hombre iba a ser alguien poderoso delante de Dios. Dice el versículo 15, porque será grande delante de Dios,
no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Eso era un voto nazareo. El voto nazareo era que ellos se abstenían, se dejaban el pelo largo y se abstenían de vino. Y eso era un voto de consagración a Dios. Dios está diciendo que este hombre será consagrado a Dios. Y fíjense desde cuándo el Espíritu de Dios está trabajando. Eso no quiere decir que Juan el Bautista era cristiano, pero sí que el trabajo preparatorio de Dios en Juan el Bautista, ¿desde cuándo era? Desde el vientre de su madre. Desde allí el Espíritu de Dios está trabajando para levantar un hombre que va a ser un instrumento poderosísimo en las manos de Dios. Y el Señor nos prepara para ser poderosos en las manos de Dios. A lo mejor para mucha gente, incluso para Herodes. Entonces recuerda cómo murió Juan el Bautista. Él confrontó a Herodes y terminó decapitado, dice la Biblia. A lo mejor para el mundo Juan el Bautista fue alguien menospreciable, fue alguien para no tomar en cuenta. Pero aquí dice, será grande delante de Dios. Y es que, ¿dónde está la verdadera grandeza? En cuando somos instrumentos de Dios, cuando estamos con Dios. Podemos ser menospreciados por el mundo. Es más, la gente que es grande delante de Dios, casi siempre es menospreciada por el mundo. No es tomada en cuenta por el mundo, porque no está de acuerdo a sus estándares. No está de acuerdo al modelo de que ellos creen que es la verdadera grandeza. Pero la verdadera grandeza debemos saber que está cuando nosotros somos instrumentos de Dios, cuando estamos en las manos de Dios. Por eso Juan el Bautista, aunque menospreciado por los políticos y por los jerarcas de su tiempo, sin embargo, delante de Dios era grande. Me encanta esa expresión. Versículo 16 dice, y hará que muchos, y en eso está también la grandeza, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que esa era la misión de Juan el Bautista. Por eso la Biblia dice, y el profeta Isaías dice, que él preparará el camino, porque él era un predicador. Usted sabe que él fue un predicador dirigido a su nación, para que cuando apareciera el Salvador, Cristo Jesús, pues la gente de alguna manera ya estuviera apercibida de que iba a haber esa aparición de Dios hecho hombre. Y Juan el Bautista es ese antecesor que viene preparando el camino. Qué bueno que nosotros podamos ser instrumentos preparatorios para cosas grandes que el Señor quiere hacer en el futuro. Así que ahora en este momento Zacarías, llegó el momento de la alegría, llegó el momento del milagro, llegó el momento de la respuesta. Y sabe que a veces en esos momentos nos falta la fe. Cuando hemos orado por tanto tiempo, creyendo, pero en el momento del milagro nos asombramos. Le pasó a Zacarías eso. Dice la Biblia, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Y dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, lo que habíamos ya comentado. Así que eso como ustedes van a ver y seguir leyendo en la Biblia, esa pregunta y ese argumento de Zacarías es evidencia de su falta de fe. Había llegado un momento positivo, había llegado el momento de enapolar la fe. Sin embargo, ¿cómo a esta altura, cuando humanamente no hay posibilidades, me van a venir a decir que vamos a tener un hijo? ¿Cómo será esto? Yo soy viejo. Y dice la Biblia en el versículo 19, respondiendo el ángel, dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Como diciendo, óigame, yo vengo del lugar de la mayor veracidad. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. La información, Zacarías, que yo te estoy dando, todo de primera mano. Esto no ha venido adulterado, esto no es un chisme en la calle. Yo estoy delante de Dios y vengo a darte una información que Dios va a hacer un milagro. Dice la Biblia, versículo 20, y ahora quedarás mudo. Y por eso les dije que esa pregunta y esa argumentación era de la falta de fe, porque evidentemente viene el juicio sobre Zacarías diciendo, óigame, cuando llegó el momento del milagro a usted le falta, flaquea, dice la Biblia, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán
a su tiempo. Ahí está el dato de que esa pregunta y esa argumentación de Zacarías evidenciaba esa falta de fe. Así que, bueno, cuando nos llegue el momento, creamos, ¿no? Creamos que Dios lo puede hacer. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Fíjense, acuérdense que les dije que ser una mujer estéril, a lo mejor en nuestros días eso no es un estigma, pero dice ella aquí, el Señor se dignó a quitar mi afrenta, porque en esos días eso era algo muy mal visto, de que una mujer, eso podía tener un significado espiritual, una carga espiritual muy grande. Así que el Señor dice que ha quitado su afrenta. Hay situaciones que nos hacen que tengamos una afrenta, que tengamos un estigma, y el Señor dice, lo único que el Señor nos dice es que nos mantengamos fiel, que nos mantengamos sirviéndole, que cuando llega el mensaje que el Señor va a responder la oración, no nos asombremos, sino que en ese momento mantengamos la fe de los días que estuvimos orando sin ver nada. Así que bueno, eso es un pasaje de los que no vamos a encontrar en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, ni en los otros evangelios. El anuncio del nacimiento de Jesús es el otro de los pasajes que rodearon a la Navidad y que ningún otro evangelio lo menciona. Anuncio del nacimiento de Jesús. Vamos a leer un poquito también de este. Dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Fíjese, esa expresión a mí me encanta. Bueno, el ángel viene haciendo un honor a María, porque viene otra visitación angelical, también con otro mensaje, que este era más sorprendente, porque el de Zacarías era un asunto de que estaban viejos, de que había pasado los años y que había sido estéril, y Dios va a hacer el milagro. Pero este va a ser más sorprendente, porque María, nosotros sabemos que va a tener un hijo, le anuncia el ángel, pero ella no tenía marido, ella estaba desposada, ella estaba en planes de casamiento, pero eso no se iba efectuando. Entonces, pero dice que ella es muy favorecida. Dios le va a favorecer, ¿cómo? Siendo instrumento de los planes salvadores para la humanidad. Cuando nosotros somos instrumentos de Dios, como María, nosotros también somos muy favorecidos. El Señor es contigo, dice el ángel, bendita tú entre las mujeres. Óigame, sin duda, María era una mujer pecadora como cualquier otra. Cristo murió por ella también. Pero el sentido de que bendita tú entre las mujeres es que María va a ser el instrumento para que el Salvador del mundo aparezca. Porque mire, yo puedo ser un instrumento para predicar, pero como yo hay muchos predicadores. Podemos ser instrumentos para hacerle un bien a alguien, pero como usted hay mucha gente. Pero ella está siendo instrumento para algo singular, para algo que no se va a dar en otra mujer, que es traer al Salvador del mundo. Así que por eso es que yo creo que bendita tú entre las mujeres, le dice el ángel. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería este? ¿De qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué cosa es la gracia? El favor inmerecido de Dios. Así que no es que María se merezca, porque realmente no hay ningún ser humano que merezca algo de Dios. Y si merecemos es la muerte por el pecado. La Biblia lo testifica, lo vocifera la Biblia, que no merecemos nada. Pero hay gracia, y todo lo que podamos hacer para Dios es por la gracia de Dios. Así que ella recibe un mensaje de gracia. Versículo 41: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese mensaje está sorprendente, tiene que turbarse María. Y este será grande, este también será grande, sin duda, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David,
su padre. Es decir, que el trono histórico de Dios, el reinado histórico de Dios, va a tener continuidad en el Hijo en Jesús. Cuando aquí dice la Biblia, y le dará el trono de David su padre, lo que quiere decir es que es un continuador de la obra de gobierno de Dios sobre este mundo. No quiere decir literalmente que había alguna silla donde se sentó David, que ahora se iba a sentar el Señor. No, no, no. Un continuador del reino. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Y aquí está la cuestión. Pues no conozco varón. Este era lo sorprendente. Esto es lo que trae mayor turbación a alguien. ¿Cómo va a suceder eso? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Cuánto tenía de embarazo Elizabeth? 6 meses. Este es el 6º mes para Elizabeth, y ahora llega el mensaje para María. Otro mensaje de alegría. Entonces María dijo, y ¿cómo vamos a decir nosotros cuando el Señor nos hace un llamado a servirle? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ese es otro pasaje que no se menciona en ningún otro evangelio. Después, bueno, encontramos algunas cosas que se movieron en aquellos días. Dice el versículo 41, que son singulares también. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Usted se acuerda que desde cuándo iba a ser lleno Juan el Bautista del Espíritu? Desde el vientre de su madre. Si Elizabeth es llena, esa criatura está recibiendo también bendición sobre sobre su criatura. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Bueno, dato importante también que debemos señalar es que la madre del Señor en el sentido humano. Sabe que hay un credo que ha expresado que María es madre de Dios. Imagínense ustedes eso. Y solamente Dios no tiene madre, porque Dios no tiene principio, y todos los seres humanos tienen su origen en Dios, en la creación divina. Entonces María es madre de Jesús en el lado humano, porque el verbo que habla Juan capítulo 1 es el creador. Entonces el creador que vino espiritualmente y se introdujo en ese vientre y se encarnó, ¿qué es lo que María aportó humanamente hablando? La parte humana, y de esa parte es la que ella es madre, de la parte humana de Jesús, pero como Dios no puede serlo de ninguna manera. Así que es la madre de mi Señor, lo que ella está diciendo en ese sentido humano. Versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y bueno, dije al principio que hay muchos cantos de alabanza y de reconocimiento. Aquí encontramos el de María. Entonces María dice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Qué quiere decir eso? María se reconoce como ¿qué? La bajeza de su sierva. Si ella no tuviera pecado, ¿tú crees que María puede decir la bajeza de su sierva? María está reconociéndose que ella no es digna del milagro y de la bendición y la posibilidad que Dios le está concediendo de ser instrumento para traer al Salvador. Pero ella dice allí, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Esta mujer se debía considerar dichosa, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham, su descendencia para siempre. Porque mire, la nación de Israel había sido infiel a Dios, había sido infiel, y muchas veces. Pero tú sabes, el compromiso divino, el pacto de Dios con los patriarcas fue: yo voy a ser fiel a la descendencia de ustedes por la fidelidad de ustedes. Los padres fueron fieles y Dios estaba comprometido con esos padres, y digo padres de la nación, Abraham, Jacob, Isaac. Dios está comprometido con su palabra, y por eso dice que María, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham, su descendencia para siempre. Así que ese Israel que hemos hablado, y quizás ha hablado mucho en la televisión en estos días, Dios está comprometido, no porque ellos han sido fieles, sino porque ellos se comprometió con la fidelidad de los padres a bendecir a esa nación siempre, favorecerla. Y Jesucristo es para todas las naciones, incluyendo a Israel. Entonces viene el nacimiento de Juan el Bautista. Esos son otros textos que no vamos a encontrar en los evangelios, pero no lo vamos a ver, solamente quería ver algunos. Nacimiento de Juan el Bautista. Después viene profecía de Zacarías, eso tampoco lo va a encontrar en los otros evangelios. En el capítulo 2 del versículo 1 al 7, pues va a encontrar esa narración en Mateo capítulo 1 del versículo 18 al 25. Luego vamos a encontrar los ángeles y los pastores del versículo 8 en adelante. Allí también es otro pasaje bellísimo. Ese es un texto que tampoco vamos a encontrar en los otros evangelios. Ese es otro de los aportes que Lucas, inspirado por el Espíritu, nos dejó en el evangelio de Lucas. Los ángeles y los pastores, ustedes saben, los ángeles, esos pastores no lo conocían en ninguna parte, no sabemos ni siquiera cómo se llaman esos pastores, pero fíjese cómo es Dios, que manda un ángel para que le anuncie que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y después dice la Biblia que del anuncio de ese ángel apareció un coro angelical. Los coros son bíblicos. Apareció un coro angelical alabando a Dios porque el Salvador había nacido. Y esos ángeles, y esos pastores fueron los adoradores que fueron también al pesebre allí a rendir honor y gloria al Señor en su primera venida. Así que no importa quién seamos, el mensaje de que Cristo vino al mundo para salvar es un mensaje que el Señor lo comparte con los más humildes. Es verdad, los más grandes del mundo a veces no se percatan de la sencillez y la cercanía del Evangelio, pero hay mucha gente sencilla, como los pastores en el campo, en aquella noche, que recibieron un mensaje de Dios. Y bueno, allí también encontramos un dato, que los pastores guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Le añado que ese dato nos dice también que Jesús no pudo nacer en diciembre, porque los fríos de las tierras bíblicas son fríos muy agresivos. No son fríos como los de Miami ahora mismo, que nos creemos que hay frío, pero sabemos que en otros lugares hay frío de verdad, sino que era un frío muy agresivo, que ningún pastor del campo iba a estar cuidando su rebaño en un frío tan agresivo. Ese es un dato para que sepamos. La Biblia no nos da fecha de cuándo nació el Señor, pero sí sabemos que no fue en esta fecha en la que lo celebramos, por ese dato simple, aparte de otros datos que se pueden añadir, pero este dato bíblico nos alumbra en ese sentido. Ahora, eso no nos debe tampoco preocupar tanto. La Biblia no nos manda a celebrar la Navidad, tampoco la Biblia prohíbe que celebremos la Navidad. Hay cosas que la Biblia sí prohíbe, hay otras cosas que la Biblia nos da en la libertad. Hablaba con Bea en estos días que hay muchas cosas que ahora mismo nosotros estamos haciendo aquí que la Biblia no nos dice nada. No nos dice si debemos usar bufanda, o si debemos usar celulares o relojes, para dónde nos vamos a peinar, qué carro. Eso la Biblia no dice nada. Eso, donde la Biblia no legisla, nos ha dado total libertad Dios para hacerlo. Entonces, así que ha sido una iniciativa histórica del cristianismo celebrar que Cristo vino al mundo. Y como no hay fecha, pues también quedamos en la libertad. Eso es bueno, que celebremos, y lo que más importante es que en este tiempo exaltemos la figura del Señor. Es lo más importante. Y celebrar la Navidad quiere decir un cumpleaños, donde ¿quién es el cumpleañero? Jesús. Entonces debemos celebrar y honrar al cumpleañero durante este tiempo. Y es una buena oportunidad para enfatizar el suceso de la primera Navidad
y que todos estos textos podamos revisarlos durante este tiempo y podamos aprender mucho de ellos. Allí encontramos también la presentación de Jesús en el templo a partir del versículo 21. Eso no lo encontramos en otro evangelio, no lo vamos a revisar. El niño Jesús en el templo, ¿se acuerdan? Que se les perdió a los padres. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que Jesús, con 12 años, si mal no recuerdo, se les perdió a los padres y los padres empezaron a buscar dónde está Jesús. Dice que Jesús estaba en el versículo 40 y dice aquí la Biblia en capítulo 2, versículo 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Eso es el versículo 48. Y el 49 dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Eso fue un suceso también que nos narra Lucas solamente. Se les perdió Jesús a los padres. ¿Y en dónde estaba Jesús? No estaba haciendo travesuras, no estaba haciéndole daño a nadie, estaba en los negocios de su Padre Celestial. Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Quiere decir que era un niño obediente, sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, o sea que todos esos sucesos ella los tenía como algo relevante. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que todo eso que habla allí que crecía, todo eso es en el lado humano, porque en la parte divina Jesús no necesita crecer en nada, absolutamente nada, pero él se encarnó y tuvo un crecimiento como cualquier humano y tuvo adquisición de conocimiento en ese lado humano como cualquier otro ser humano. Así que después encontramos la predicación de Juan el Bautista. Ya lo que habíamos leído, que ese hijo que le nació a Zacarías y a Elizabeth, lo encontramos ya en su ministerio. El año 15 del imperio de Tiberio César, el año 27 de nuestra era, donde Juan el Bautista está desarrollando su ministerio. Eso lo sabemos también por la historia extrabíblica que nos enseña cuál fue el año 15 de Tiberio César. Eso es capítulo 3, versículo 1, que era el año 27, donde Juan el Bautista está ya predicando el Evangelio. Bueno, el bautismo de Jesús a partir del versículo 21, sí lo encontramos en el Evangelio de Mateo y también Marcos. Y bueno, después acontecen una serie de milagros que todos están narrados en los otros evangelios. Todo este capítulo 4, el capítulo 5 también de Lucas, también son sucesos que están narrados. Jesús sana a un leproso. Algunos incluso de estos milagros, algunos los hemos tomado también para señalar algo de los evangelios que hemos estudiado. Siempre tomamos algún texto, como he hecho ahora. Algunos de estos están tomados. Jesús sana a un paralítico. Ese también, creo que en la clase, en el encuentro pasado lo vimos. Jesús sana al paralítico. El llamamiento de Leví también. La pregunta sobre el ayuno. Este capítulo son también el 6 y el 7. Son capítulos que están en los otros evangelios. Capítulo 7, Jesús resucita a la hija resucita al hijo de la viuda de Naín. Ese es un milagro que solamente lo encontramos en este evangelio de Lucas. Ese no lo vamos a encontrar. Eso es uno de esos pasajes. También Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Eso está en el capítulo 7, versículo 36. Ese también solamente es del evangelio de Lucas. Yo les digo eso porque acuérdense también que les recuerdo que el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son los llamados evangelios sinópticos, que quiere decir ver juntamente, porque los tres evangelios tienen de alguna manera armonía, en el sentido de que se usan muchos paralelismos de sucesos que se intercambian y uno los narra en una perspectiva, otro narra en una perspectiva, pero se parecen mucho esos tres evangelios. El único que no entra en esa armonía es Juan, que es un evangelio que tiene singularidades, es diferente a los otros evangelios y que se centra no tanto en narrar milagros, lo vamos a ver cuando lo estudiemos, sino en dar enseñanzas. Pero Lucas es un evangelio que trata bastante detalles
y también, como dije al principio, se enfatiza que Jesús es humano. También mujeres que sirven a Jesús, por eso le dije ahorita en el principio, eso está en el capítulo 8, mujeres que sirven a Jesús, como el cristianismo dignifica a la mujer también. En el cristianismo el Señor Jesús vino tomándola en cuenta y usándolas también. A partir del versículo 4, la parábola del sembrador, ahí la encontramos en los otros evangelios, todos estos sucesos del capítulo 8. El capítulo 9 también en el evangelio de Lucas son todos textos que están en los otros evangelios. La misión de los 70 del capítulo 10 es otro pasaje donde es único en el evangelio de Lucas. También el regreso de los 70, cuando Jesús lo envió a predicar, es otro de los pasajes que no encontramos. En Lucas capítulo 10, del versículo 25 en adelante, ustedes habrán escuchado la parábola del buen samaritano. Ese es otro de los pasajes que es único del evangelio de Lucas. Vamos a leerlo, vamos a leer este. Dice aquí: y es aquí que un intérprete de la ley se le levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al maestro y les dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién después de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Así que esta es una parábola que solamente encontramos en Lucas. Tiene un significado, está muy bella y con un gran significado. Jesús le dice, ahí el intérprete de la ley le pregunta a Jesús: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Tal pareciera que la salvación es por obra, pero no es el sentido del pasaje. Jesús le hace alusión al resumen de la ley en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y también a tu prójimo. Entonces, este hombre evidentemente no amaba a Dios, y sabemos que amar al Señor, para eso requiere la fe, el arrepentimiento, que son los requisitos para ser salvo. Y ahora, lo que pasa es que siempre que hay fe auténtica y se ama a Dios verdaderamente, habrá inevitablemente obras. La fe y nuestro amor a Dios se evidencia, ¿dónde? En nuestros hechos. Entonces lo que Jesús está diciéndole cuando Él le dice: bueno, ¿quién es mi prójimo para probarle? Pues el prójimo es toda aquella persona que está alrededor nuestro, y que podamos también ser instrumento de Dios para bendecirle, para cuidarle. Y lo que Jesús estaba enseñándole también, como cuando hay un auténtico amor a Dios, habrá obras. La fe sin obras es muerta, dice Santiago, pero la salvación es por fe sola. Lo único que la fe que salva no va sola. Entonces, bueno, eso está muy interesante. Hay muchas enseñanzas que podemos sacar allí de ese pasaje. Jesús visita a Marta y a María, un pasaje lindísimo, me encanta, a partir del versículo 38 al 42. Sabe que Jesús, la visitación misionera, es Dios el que primero visita. Visitó en casa
a estas dos mujeres, y dice la Biblia que Marta estaba afanada con muchas cosas. Los afanes son inevitables que no nos lleguen. Este es otro pasaje, el versículo 38 al 42, que no lo encontramos en los otros evangelios. Y dice que Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, pero cuando Jesús entró en casa, dice que María se sentó a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para escuchar las palabras de Jesús. Qué bueno que nosotros prestemos atención a los estudios bíblicos. María era una mujer que le interesaba escuchar la palabra de Dios, y de tal manera que estaba a los pies de Jesús, anestesiada, escuchando todo lo que Jesús tenía que decir. ¿Sabes? Cogemos la buena parte. Mira lo que pasó aquí, en este pasaje. Dice el versículo 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Es que no basta que seamos cristianos, porque a veces decimos, sí Señor, yo quiero ser cristiano. Como Marta, sí Señor, entra a mi casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándolos a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta se puso bravísima y dijo, oye, esta es vaguísima y no quiere ayudarme a servir, no quiere ayudarme en el trabajo de la casa. Y qué atrevida, ¿no, Marta? Que viene a regañar al Señor. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Qué es lo que nos trae las cosas de este mundo? Turbación. Este mundo nos trae afán y turbación. Pero la palabra de Dios hace que despejemos, que la paz de Dios venga, que la bendición de Dios venga. Y mire como dice Jesús en el versículo 42 de María, dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muchas cosas se nos quitan de ese trabajo y del afán y la turbación del día, las perdemos al final. Pero dice Jesús, algo que estamos haciendo nosotros en esta noche aquí, sentados a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Dice Jesús que en esta noche hemos escogido la buena parte, escuchar la palabra de Dios. Así que, bueno, el capítulo 11 es un capítulo que encuentra paralelo en los otros evangelios. Voy solamente a tomar algún otro pasaje en esta noche de los singulares que tiene Lucas para compartirlo con ustedes. Capítulo 12, la levadura de los fariseos, es uno de esos pasajes que no encontramos en los otros evangelios. El rico insensato. ¿Cuál era el rico insensato? Que ese mandó a derribar los graneros y a edificar los mayores, porque iba a tener muchos bienes. Y entonces la Biblia dice que ese rico insensato iba a decir, alma, descansa porque ya tiene bastante dinero, el negocio ha prosperado muchísimo. Y entonces dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no rico para con Dios. Yo siempre digo que estamos haciendo para Dios, para enriquecernos con Dios, porque la riqueza con Dios viene de su palabra, viene de la oración, viene de nuestra santidad y nuestra consagración a Él, viene de cuánto estamos también consagrándonos, cuánto estamos congregándonos, cuánto estamos evangelizando también. Estas son las cosas que nos enriquecen para con Dios. En el capítulo 14 Jesús sana a un hidrópico. Ese es otro milagro de Jesús que no encontramos en los otros evangelios. Otra parábola en el versículo 7, estoy en el capítulo 14 de Lucas. Los convidados a las bodas es otro pasaje que no encontramos en los otros evangelios, que no vamos a tratarlo todo porque no nos da tiempo. Él, a partir del capítulo 15, parábola de la gran cena. Esa parábola tampoco está en otro evangelio, esa únicamente aquí en Lucas. Lo que cuesta seguir a Cristo, eso a partir del versículo 25, no está en los otros evangelios. Son pasajes que solo encontramos ahí. Aquí, miren, en el capítulo 16 encontramos pasajes que no están en los otros evangelios. Parábola del mayordomo infiel.
Mire, solamente un vistazo a esta. La parábola del mayordomo infiel, que creo que la mayoría de las Biblias tiene ese nombre. La tuya tiene parábola del mayordomo infiel. ¿Eso sí? Sí, también. Reina Valera. Pero tiene esa, porque acuérdense que ese subtítulo no es inspirado por el Espíritu, eso está hecho por la Sociedad Bíblica y por los editores luego. Todos los capítulos y las divisiones no son inspirados por el Espíritu, pero no lo tienen. Bueno, quizás ese nombre no es el más acertado. Yo le diría que este pasaje se llamaría mayordomo sagaz. Y este pasaje, como ha dicho un intérprete y un comentarista bíblico, dice que este pasaje es como una cruz en las espaldas de los intérpretes. Es una metáfora que él usó como diciendo, este es un pasaje difícil de interpretación. Vamos a echar un vistazo solamente para llevarnos la idea. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Así que fíjense ustedes, un hombre que tenía un mayordomo, y ese mayordomo estaba malversando, no estaba usando bien los bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Fíjate, lo sorprendieron malversando los bienes de su señor, y él pensó, analizó y dijo, ¿qué voy a hacer? Entonces dice, se le ocurrió una idea, ya sé lo que voy a hacer. Mira lo que dice la Biblia que hizo. Entonces, versículo 3, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía me reciban en su casa. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, mira lo que hizo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Fíjense hasta ahí. Ahí hay mucho que comentar, ¿no? Pero de momento, usted dice, el amo lo alabó porque había hecho, dice, sagazmente. Y por eso le dije que el título que yo le pusiera es mayordomo sagaz. Porque este hombre tenía una deuda. O sea, todos esos hombres tenían deuda y él los llamó y le dijo que escribieran menos de la deuda. Y cuando lo botaron del trabajo, toda esa gente que él había resuelto el problema, ¿cómo ustedes creen que se habrán comportado con él? Se dijo, óigame, este hombre hay que ayudarlo porque este hombre la deuda que yo tenía tan grande me la bajó. Entonces ese hombre recibe alabanza. Y de momento cuando nosotros miramos ese pasaje nos puede parecer como que el Señor nos está diciendo a nosotros que mintamos, que con lo que no es nuestro, tratemos de ganar amigos haciendo trampas y rebajando las cuentas a costa de otro. De ninguna manera. ¿Qué es lo que se está alabando realmente y lo que el Señor está viendo que hay sabiduría en este hombre? Este hombre tiene recursos en su mano y a través de esos recursos le está ganando amigos. Y entonces nosotros tenemos recursos en nuestra mano. Y lo que él alaba no es la trampa que él hace, sino la sabiduría para ganar amigos. Entonces lo que nosotros a veces tenemos recursos en nuestra mano, pero no los invertimos en el reino. Y no hacemos que eso sea de bendición para la obra y la causa del Evangelio. Y no hacemos favor para con Dios con los recursos que tenemos. Entonces, no hay sabiduría cuando nosotros no actuamos inteligentemente con los recursos que tenemos y ganamos el favor de Dios. Ganamos las cosas celestiales usando lo que tenemos en nuestra mano para bien. Y por eso el versículo 9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. O sea que en el caso de ese mayordomo eran injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Es decir, ¿qué nosotros tenemos en la mano y cómo estamos usando eso? En favor de ganar el favor del cielo, nosotros estamos usándolo inteligentemente, o nosotros estamos siendo mezquinos en ese sentido y decir, no, esto me lo reservo y no lo voy a usar para la gloria de Dios, para la expansión del Evangelio, eso es lo que se está alabando aquí. Por eso digo que este pasaje, hay una narración aquí
que hay una narración que el cuerpo narrativo no tiene significado. No es que cojamos ese pasaje y exprimamos y le sacamos un significado a cada expresión. ¿Dónde está el significado de ese pasaje? En el grueso, en toda la narración, mirándola de manera general. ¿Y cuál es la enseñanza? Que el hombre lo que tenía en la mano lo usó sabiamente, y lo que nosotros tenemos en nuestra mano debemos usarla en favor del reino de Dios. Bueno, ahí hay mucho para comentar, ya les digo, y ahorita podemos comentar un poquito más. Ahí también encontramos a partir del versículo 16 la ley y el reino de Dios, que ese texto no lo encontramos en otros pasajes. Jesús enseña sobre el divorcio y la parábola del rico y Lázaro. Bueno, ahí hay un debate también si este pasaje es parabólico o no. En otro momento quizás podemos tratarlo, pero ese es de esos textos que no aparecen en los otros evangelios. También el versículo 7, el deber del siervo. Los 10 leprosos son limpiados. Ese es otro pasaje que se ha predicado muchísimo. 10 leprosos son limpiados, ¿y cuántos regresaron para dar gracias? Uno solo. Ese es un pasaje que encontramos solamente en Lucas, la parábola de la viuda y el juez injusto, que es un pasaje que nos enseña, eso está en el capítulo 18, sobre la necesidad de perseverar en la oración, un pasaje que solamente encontramos allí. Parábola del fariseo y el publicano cuando oraron, que uno se golpeaba el pecho, es un pasaje que solamente encontramos en Lucas. El capítulo 19, Jesús y Zaqueo, famoso Zaqueo, ese es un pasaje que solamente vamos a encontrar también en el Evangelio de Lucas. Las parábolas de las 10 minas, a partir del 11, solamente lo vamos a encontrar en Lucas. Los otros pasajes, la entrada triunfal, la purificación del templo, lo vamos a encontrar en los otros evangelios. Y todos los demás pasajes, incluyendo el capítulo 21, el sermón escatológico. El sermón escatológico que habla de la destrucción del templo, la venida del Señor. Todos esos pasajes los encontramos. Mira, Lucas puede ser una clave para entender este pasaje de Lucas 21, que está narrado en Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13. Este pasaje puede ser el mejor para comprender este sermón escatológico, porque Lucas estaba escribiendo para un auditorio gentil. Por eso que se lo dije, probablemente los receptores de este evangelio, como Teófilo, que era un romano, probablemente le está escribiendo para esos gentiles, y no usa un lenguaje tan pesado como el que se usa en otros evangelios, que la expresión abominación desoladora, lo habrán escuchado cuando leen este texto. La abominación desoladora en Lucas es sustituido esa expresión por cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. O sea que eso se aclara mucho, porque la expresión abominación desoladora puede ser una frase enigmática, pero cuando revisa Lucas y encuentra Jerusalén rodeada de ejércitos, eso está mucho más claro. Así que les recomiendo, cuando vayan a estudiar ese pasaje, que también tome a Lucas como un evangelio que le puede esclarecer mucho en este tipo de pasajes. Y bueno, ya el complot para matar a Jesús, el arresto y la muerte de Jesús, que dije al principio, que en Lucas es más amplio y hay mucho más detalles. Si vamos a estudiar un texto que queremos aprender sobre lo que aconteció en la muerte, pasión y la resurrección del Señor, tenga en cuenta que Lucas es mucho más amplio en dar detalles muy lindos. Allí encontramos a aquellos amigos que iban el camino de Emaús también, y que el Señor se les apareció. Eso lo encontramos solamente en Lucas, que tiene una riqueza y una belleza enorme. Entonces, anímese a profundizar mucho en estos evangelios sinópticos que son preciosos. Vamos a tener una oración y vamos a darle gracias a Dios por Lucas, este evangelio. Señor, muchas gracias porque tú nos concedes echar este vistazo a cada libro del Nuevo Testamento y mirarlo panorámicamente y enriquecernos y llevarnos el incentivo de profundizar en cada una de las porciones de esta escritura. Señor, gracias por la singularidad de este evangelio de Lucas también. Rogamos, Señor, que tú nos enriquezcas a través de él, y que algo de lo que hemos estudiado en esta noche tú puedas hacer que quede grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, y que en esta Navidad
tú puedas obrar de una manera muy especial en cada uno de nosotros. Gracias por cada persona que llegó en esta noche y que participa de este encuentro que tiene la sola intención de agradarte a ti y de profundizar en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.